Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando sus ramas están hierras y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación a esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siéntese. La semana pasada vimos el destino de las prudentes y también de las fatuas, pero ahora lo vamos a argumentar con artículos. Y hablábamos que los que esperan la segunda venida era correcto. ¿Qué diferencia había? Vimos qué era la segunda venida y cuál era la diferencia del arrebatamiento. Y vimos que el segundo grupo que pasaba la gran tribulación, ¿quiénes eran? Las insensatas, ¿se acuerdan? Entonces, si pregunto quiénes son, ¿quiénes son las que se fueron en el arrebatamiento? Vimos que eran las 5 prudentes. ¿Qué les espera enfrentarse todos al anticristo, a Abadón, a las 4 ángeles que están en el Éufrates? ¿Quiénes son los que se van a enfrentar a esto? Y vimos que eran las 5 partes, que ellas sí iban a pasar la gran tribulación, porque las puertas de la gracia ya se habían cerrado. ¿Se acuerdan? Y también vimos que todos los cristianos que creyeron en Cristo, todos los buenos, todos los mejores trabajadores, pastores, todo lo mejor se iba. ¿Y qué se quedaba? Entonces ahora vamos a argumentar que los que se quedan ya no les corresponde llevar el Evangelio. Ya se acabó el tiempo de la iglesia de llevar el Evangelio. Ahora, ¿quiénes quedamos que eran los que iban a llevar el Evangelio? ¿Se acuerdan? Bien. Entonces vamos a hacer una pausa de lo que vimos y ahora vamos a argumentar. Fíjense lo que dice San Juan 2:16. Y dijo los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa, casa de mi Padre. Otra vez. Y dijo los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. ¿Se acuerdan este pasaje que pasó? Ayúdenme, que él llegó y no le gustó lo que vio, porque estaban ahí los cambistas, los que vendían las palomas, los corderos, para lo que se hacía en el templo, pero no era correcto. Pero aquí hay una palabra clave, iglesia de Dios, que tenemos que tomar en cuenta. Tremendo lo que declara: casa de mi Padre. Y cuando él dice casa de mi Padre, que ella está adentro del templo. Porque aquí viene algo más tremendo, iglesia de Dios. Más adelante dice: he aquí vuestra casa ha quedado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dos cosas: vuestra casa ha quedado desierta. Tenemos que separar, iglesia de Dios. Primero dice: mi casa la tendréis en reversa. Pero después dice: vuestra casa ha quedado desierta. Qué tremendo es esta palabra, la iglesia de Dios. Una declaración tremenda. Él ya no habitaba en ese lugar. Cuando dijo: vuestra casa ha quedado desierta, imagínense que en este lugar lo indica.
¿Qué creen? Todo lo que hagamos ya de aquí en adelante es en vano. Si Él nos lo dijera hoy, vuestra casa vete, ha quedado suicida. Pero no nos lo dijo a nosotros, se los dijo a aquellos. Fíjense qué tremenda declaración. Vuestra casa ha quedado desierta. Bien, dio por terminado el servicio en el templo. ¿Y qué dio inicio? ¿A qué dio inicio Luis Dios? Dio por terminado lo que se hacía, pero se voltea y da inicio a algo. ¿Se acuerdan qué da inicio? ¿A qué da inicio? ¿No? Bien. Para esto, el pueblo de Israel, ellos eran los que iban a llevar el evangelio a todo el mundo. Ese pueblo escogido, había un pueblo escogido llamado Israel, pero ese pueblo, cuando llegó el esposo, no lo recibió, lo rechazaron y tuvo una consecuencia, que al haberlo rechazado, por eso les dijo, vuestra casa ha quedado desierta. Hubo otro grupo que le dio la orden de llevar el evangelio. ¿Quiénes fueron? ¿Quién es el encargado ahora de llevar el evangelio? Los bautizos. La iglesia. Ahí nació la iglesia. La iglesia estaba escondida. Era otro pueblo. Pero eso luego lo vemos. Entonces son dos cosas. Pero hay una tercera. Cuando viene el arrebatamiento, se lleva a la iglesia. ¿Quién va a llevar el evangelio? Por eso dijo, hasta que no digan bendito el que viene en el nombre de Dios. Ellos van a reconocer a Jesús y ellos van a volver a llevar el evangelio. Inicia con el pueblo de Israel, lo toma la iglesia, termina la iglesia y ellos van a terminar la evangelización. Por eso vamos a ver las 70 semanas, que todo inicia con ellos y todo termina con ellos. El tiempo de la gracia fue terminado. Lo que le pactó a la iglesia de llevar el evangelio, ellos lo van a terminar. Fíjense lo que dice. Ahora vamos, Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. La gran comisión iniciada. Después de que viene por su iglesia, termina la evangelización. Entonces tenía un principio y tenía un fin. Pero los que se quedan tuvieron un evangelio erróneo, tibio, censurado. Ya no les alcanzó a ellos. Entonces, ¿a quién le toca la evangelización? Con 144. Pero vamos a hablarlo, que la Biblia sea la que nos lo hable el día de hoy. Y entonces, antes de empezar las 70 semanas, tenemos que ver la cronología. El rato. Y luego viene la tribulación. En esa tribulación se levantan los 144 para llevar el evangelio. Que no se pierda la cronología, porque no la vamos a perder, ¿eh? No la vamos a perder. Entonces, síguense lo que dice. Apocalipsis 7:1-4. Y después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayan sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. ¿De qué pueblo van a salir?
de Israel. Muchos, yo he escuchado que los testigos de Jehová se suman a ellos, a los 144,000. No, no son ellos. Son del pueblo de Israel. Exclusivamente van a ser ellos, porque la iglesia terminó la evangelización. Entonces ellos van a ser sellados para llevar el evangelio. Bien, entonces, ¿quiénes son? Son judíos. Son judíos. Entonces, el anticristo sellará en sus frentes o en sus manos a los suyos. Pero aquí habla de que se va a levantar un ángel y también tiene el sello de Dios y se los va a poner en su frente. ¿Saben cuál es ese sello? Habla de nombres. Quiero poner el nombre de él y el nombre de su padre. Ese es el sello que ellos van a tener, los 144,000. Porque cuando lleguemos a la multitud incontable que dice Apocalipsis, que quiénes son, vamos a ver el fruto de esos 144,000. Y fíjense que aquí hay un dato. En Apocalipsis 7, 5 al 8, dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De Neftalí, de Manases, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de José y de Benjamín. Todos ellos son 12. ¿Qué tribu no aparece en ese retiro? ¿Se acuerdan pues la que no aparece? Hay una tribu que no aparece. ¿Cuál es? Es la de Dan. Porque se cree que la tribu de Dan, porque dicen los escritos que de esa tribu saldrá el anticristo. Esa tribu, ese hijo de Dan no aparece. Aparece otro de los hijos de José, se le dio ese lugar. José tuvo 2 hijos. Y nada más es la tribu de José la que tenía que irse, pero agarró uno de sus hijos y sustituyó la de Dan. Se cree que de ahí viene el anticristo. Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Aquí está comprobado que no se deja la evangelización. Se va a la iglesia en la gran tribulación, pero no se queda desamparado la humanidad. No se lo deja Satanás en su totalidad. No se lo deja, porque se va a predicar el evangelio eterno. Pero aquí está, ¿quién lo va a predicar? Van a ser los 144,000 los que se van a dedicar a llevar ese evangelio. Otra vez, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, lengua y pueblo. Por eso es que van a ser sellados esos 144,000, porque esos sellados son los que van a llevar el evangelio. Bien, entonces mató en sus fuentes el nombre de él y el de su padre. Ellos terminarán el trabajo de la evangelización. Serán vencidos, asesinados, degollados, porque va a estar el anticristo. Por eso se les dijo la semana pasada que la salvación pase a precio de sangre. Ahorita la salvación es por gracia y están invitados todos, pero es tu elección si obedeces o no, si crees o no, porque cuando ya lleguemos a esa época lo vas a creer. Al final de cuentas vas a creer que no hay otro, pero es cuando te va a costar a precio de sangre, porque todos van a ser. Cuando llegamos a Apocalipsis dice, ¿quiénes son estos? Porque vienen de gran tribulación. De la gran tribulación se viene lo más oscuro, lo más feo. Pero va a tener su recompensa. Van a llegar al cielo
van a ser reconocidos, van a cantar un cántico que nadie lo va a poder cantar. Hay cosas bonitas para ellos, para los 144,000 y para todos los que crean, pero a precio de sangre. Entonces serán vencidos, asesinados y degollados. Apocalipsis 7, 9, 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Fíjense, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Qué diferencia hay en este grupo con el primer grupo que fue arrebatado? La semana pasada vimos que había recompensas, que había coronas, que había lo que había prometido a las iglesias del Apocalipsis. ¿Se acuerdan que vimos? Una les ofreció una piedrita, a otros agua viva. Esa es la diferencia, que ellos tenían coronas en el primer grupo, pero estos ya no tienen corona. Lo que tienen son palmas en las manos y vestidos de ropas blancas. ¿Ya se fijaron? ¿Qué diferencia hay de una y otra? Bien. Entonces, ¿quiénes son esta multitud? Incontable. Ya lo habíamos visto la semana pasada. Y sacábamos que había de los 24 ancianos, uno le dice a Juan: ¿y estos quiénes son? Y él respondió: tú lo sabes, Señor, que estos vienen de la gran tribulación. Entonces, ese grupo incontable, ese es el resultado del trabajo que ellos van a hacer. Ese es el fruto de esa evangelización, una multitud incontable que viene de la gran tribulación. Y ya vimos que la gran tribulación es lo más oscuro de la ira y lo más feo que pueda haber, porque en ellos están los juicios de Dios, y esa iglesia va a salir de la gran tribulación. Nada que ver con la que fue arrebatada, nada que ver. Esta salió de la gran tribulación. Entonces sí va a haber salvación después del arrebatamiento, pero ya vimos que es a precio de sangre. Apocalipsis 7, 13, 14. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Fíjense lo que ya habíamos dicho. ¿Y de dónde han venido? Dos preguntas. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido la sangre del Cordero. Dato número 1, salidos de la gran tribulación. Entonces aquí está el error, iglesia de Dios, si pasamos o no pasamos la gran tribulación. No pasamos. Los que están aquí son los que salen de la gran tribulación. ¿Sí se fijaron que les dije que hay dos grupos? Que hay que separarlo, porque empezamos nosotros con Mateo 24, que le habla a los dos grupos. Un grupo le hablaba a los prudentes, a las 5 prudentes, y en el otro pasaje le hablaba a las fatuas. Son dos grupos diferentes que los tuvimos que separar. Si se acuerdan la semana pasada, y vimos que era la gran tribulación, que eran días de juicio, que vendría la muerte, los días más oscuros de la humanidad, como nunca antes ni después lo habrá. Y vimos y hacíamos una pregunta: ¿las cosas enfrentarán los juicios de Dios? Y respondíamos que no. ¿Estará la iglesia en los acontecimientos de los sellos? Que no estaría en la iglesia. Y preguntábamos: ¿la novia estará en el dominio del anticristo con todos sus demonios? Y vimos que no iba a estar. Que Dios ofreció un escape para ellas, porque la iglesia no estaba para los juicios. Y vimos los argumentos. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora,
de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y aquí vamos a iniciar con las 70 semanas. Hoy no lo vamos a ver, pero da inicio a las 70 semanas. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, ¿a quién está hablando aquí? ¿A quién está hablando? ¿Le está hablando a la iglesia que se casa? No. ¿A quién está hablando? Si van a estar sellados 144,000 en sus frentes, y esto habla directamente al pueblo de Israel, le está hablando al pueblo de Israel. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que me entienda, aquí se van a empezar a cumplir las profecías. Se dice que Satanás, el anticristo, quiere construir el templo. Y cuando construyan el templo, él se va a sentar como Dios y va a reclamar adoración. Esto les está hablando exclusivamente al pueblo de Israel. Por eso, otra vez, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, esto era lo que habló Daniel, que se iba a sentar el anticristo en el lugar santo. Y se tiene que cumplir esto. Se tiene que cumplir. El anticristo será presentado como el Mesías. Como Mesías. O sea que estamos hablando que ha llegado. Y no todos van a entender esto. No todos lo van a entender, iglesia. No todos. Por eso dice, el que lea, entienda. No todos ellos lo van a entender. Por eso es que es importante el sello. No todos los que están ahorita en Israel son los que van a ser marcados, no todos. En ese lugar ahorita estamos hablando que se está haciendo, ¿cómo que eso de qué iban a hacer? La mancha y que iba a ser la ciudad de ahí. Entonces no todos los que viven ahí van a ser sellados. Estamos hablando, por eso es que no todos van a entender esto. Por eso dice, el que lea, entienda. Cuando veas que se va a sentar en el lugar santo, corre. Huye, pero le está hablando a ellos. A nosotros, si nosotros nos quedáramos, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde correrías? Vas a ser alcanzado. A final de cuentas, donde quiera que vayas, tú que te quedaste, iglesia, que decías que ibas a pasar la gran tribulación, es correcto, la vas a pasar. ¿A dónde te vas a esconder? No, a ellos les está diciendo porque ellos van a salir a llevar el evangelio. Si no me dices por las cuerdas, te va a sacar, ahora sí, te va a sacar a golpes, a patadas, y ve que llevar el evangelio a toda criatura, porque nos va a sacar. Los sella y los va a mandar todos, váyanse y lleven ese evangelio eterno. Por eso empezamos con Apocalipsis, que hay un arqueo que trae el evangelio, pero ya los que lo traían, los que la iglesia lo trae, ya no van a estar. Entonces se trae el evangelio eterno y lo deposita en los 144,000, y ellos son los que van a ir a evangelizar. Lo que le faltó a la iglesia, ellos lo van a terminar, porque se tiene que cumplir que cuando ya lleven el evangelio a todos lados, entonces sí, tendrán. Ya se fijaron un poco, esto va cambiando. El que esté en la azotea no decida para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ya se fijaron, los 144,000 saldrán al mundo. Entonces, ¿estás listo para tenerlo todo? Iglesia, ¿tú estás listo para tenerlo todo? Todo lo que has construido, ¿estás listo? ¿Cómo lo está marcando en este texto? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en tu casa. Así como esté, se va a tener que ir, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Crees que sea para ti? ¿Está en este texto? No estás listo.
para dejarlo todo y vámonos. No, este es para ellos. Este es para ellos. Bien. Mas hay de las que estén encinta y de las que creen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ellos guardan todavía hasta el día de hoy en sábado. Por eso les da este consejo. Mas hay de las que estén encinta y de las que creen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en días de reposo. Y vimos, ¿qué creen que va a pasar con ellas? ¿Qué creen que va a pasar en la luna? Por eso dice, ay, porque se viene lo más terrible. Y ya pasó que se comían a sus bebés. En el año 70, cuando llega el ejército de Tito, y eran 3 entradas para entrar a Israel, el ejército de Tito pone a su ejército y los que salen los mata. Los que entran los mata. Entonces los que estaban allá adentro se les acabó el alimento, se les acabó el agua. ¿Cómo iban de ellos a sobrevivir? Esto se va a volver a repetir, pero ahora es mundial. ¿Qué va a pasar con los que se queden? Por eso una vez más les dice, cuando dice la palabra ay, es loco. Ay de las que estén encinta, porque sus bebés se los van a poner en un mes. Las mamás se comían a sus bebés. Y esto se va a volver a repetir. Sigue diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Otra vez, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. ¿Se acuerdan que veíamos qué cosas posiblemente no hemos visto? Y vimos que hemos visto un país que se parta, un continente que desaparezca. No lo hemos visto. Que se personifique Satanás y ya se presente como tal, tampoco lo hemos visto. La iglesia no ha visto eso. ¿Por qué cosas que no haya pasado pasan? Porque el anticristo estamos hablando que se va a personificar, la maldad misma se va a personificar. Y toda esa autoridad y ese poder, ¿qué poder tan grande puede hacer que aún hasta los escogidos en él? ¿Podrá levantar a los muertos? Acuérdense que cuando en Egipto llegó Moisés y las señales que Dios le dio eran cuando tiró su bastón, ¿en qué se convirtió? En serpiente. Pero los egipcios, sus sacerdotes, también tenían ese poder. Eso no es normal, que tengan un bastón y se convierta en serpiente. No es normal. No es normal que se convierta el agua en sangre, y sin en cambio ellos también tenían ese poder. Entonces estamos hablando de qué poder va a tener Satanás para que los que se queden también sean engañados. Es algo que nunca hemos visto. No hemos visto el ejército de Dios. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Dice Dios. El sol sí va a tener efectos, va a perder su resplandor. Dice que las estrellas caerán. ¿Ustedes qué se les viene a su imagen cuando dice que del abismo van a salir langostas y que tienen un líder llamado Abadón? ¿Qué piensan? ¿Que se van a materializar o son demonios? ¿Verdad que es cosa que se entiende que se va a ver? Porque va a atormentar exclusivamente a los hombres. Por eso van a marcar a los 144,000, porque a ellos no les va a hacer daño, pero le va a hacer daño a todos los que tienen la marca. Pero que sí se personifique todos esos.
porque son cosas que no se ha visto, cosas que dice que desde el principio no ha habido hasta el día de hoy. Son cosas ocultas. Sí lo dice, pero no sabemos si se van a personificar o va a ser espiritual, pero no, si dice que va a traer tormento a los hombres, quiere decir que sí van a ser reales. Fíjense lo que va a pasar, iglesia de Dios. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, hasta los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿De qué tamaño es el engaño? ¿De qué tamaño es los falsos cristianos que se van a levantar? Algo sobrenatural, perfectamente satánico todo eso. Solo la intervención divina mantiene el no creer, porque nosotros, bueno, los que sí quieren, bueno, solo la intervención divina del Espíritu Santo es el que va a hacer que no caigas. Nada más. Nada más. Lo que se viene es lo peor, iglesia de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:6. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Pregunta, ¿qué es lo que lo detiene? Acuérdense que la iglesia tiene el Espíritu Santo. La iglesia solita como tal, no somos nadie. Pero el Espíritu Santo reposa en la iglesia. Al irse la iglesia en el arrebatamiento, el Espíritu Santo se queda con los 144,000 y todos los que vayan a ser salvos. Va a estar el Espíritu Santo. No se va. La que se va fue la iglesia. A no ser de que este texto esté mal traducido y diga que impide que se quite lo que impide, que diga que se haga a un lado y entonces se manifieste el hijo de perdición. Pero si no, la iglesia es la que se fue. Por eso es que no se ha manifestado, tenemos la autoridad. Por eso es que somos vencedores en Cristo, porque tenemos la autoridad sobre ellos. Dios nos depositó Él esa autoridad. Esas señales iban a seguir. ¿Se acuerdan que ya vimos? Esas eran las señales que la iglesia iba a tener, que iba a reprender, íbamos a pisotear en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Bien. Dice, ¿qué es manifestarse? Porque no vendrá, sino antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es manifestarse? Visible. Entonces quiere decir que si ya estamos a días, a meses de que sea el arrebatamiento, quiere decir que ya está visible, que todavía no se ha declarado al mundo entero, pero quiere decir que ya está en el lugar. Quiere decir que el hombre de pecado, la bestia, ya están en sus lugares. Quiere decir que los 144,000 ya están en sus lugares, nada más falta que sean sellados. Pero todo va a dar inicio ¿con qué? Con el arrebatamiento. En el momento que se vaya a la iglesia, ¿qué es lo que impide que Él se manifieste? Da inicio a todo. A todo. En la última semana que falta,
en esos 7 años va a estar encerrado todos los juicios, la autoridad del anticristo, todo su poder, todo. Y en esto nos usamos porque gracias a estos juicios, nuestro Dios fue vencedor, porque si no hubiera estos juicios, Satanás hubiera ganado. Pero no, por eso Juan lloraba en el cielo, ¿quién era digno de abrir los sellos? Y no había nadie, solamente uno, los dedos de Dios, fue Ejeta, rompiendo los sellos, porque viene el juicio hacia la tierra, viene el juicio al pecado, viene el juicio a Satanás. Gracias a él. Por eso es que viene lo más oscuro, pero miren galardón, viene, ya, se acabó todo se va a acabar. Gracias a los juicios, o sea que viene juicios y viene lo bonito. ¿Bien? ¿En qué nos quedamos? Entonces no tiene autoridad hasta que se ha quitado lo que le impide. El Espíritu Santo que está en la iglesia. Entonces aparece en escena el anticristo. No vendrá Jesús hasta que no esté la apostasía la apostasía en lo máximo, en niveles altos, y se manifieste, que se haga presente el hijo de perdición. Pregunta, ¿estamos en apostasía? ¿Estamos viviendo una apostasía tremenda? Sí. Entonces ya estamos a nada de que aparezca por su iglesia. Entonces ya está y tomará el control del mundo. Bien, quedamos que había una tribu que no aparecía en los 144,000. ¿Qué tribu era? Génesis 49:16 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Fíjense, estas palabras son de Job. Está bendiciendo a sus 12 hijos, pero cuando llega Dan, no lo bendice. Fíjense esta profecía, por eso dicen los eruditos que de esta tribu iba a salir el anticristo. ¿Cómo la comparó? Con la serpiente. Otra vez para que entendamos, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Comparado con una serpiente, a todos bendice menos a esta tribu. ¿Le hace picar en la iglesia de Dios? Apocalipsis 14, del 1 al 5, fíjense. Después miré, y he aquí al Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escritos en la frente. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz oía como de artistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que sirven al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ya se fijaron que estos 144,000 tienen una comisión? Son predicadores. Son los que van a llevar el evangelio. Le siguieron de la gran tribulación.
Entonces, es el resultado de su evangelización. Van a cantar un cántico de triunfo. Y aparte, la muchedumbre incontable, ese es el culto de lo que ellos van a hacer, Dios. Entonces, Satanás no tiene el control total de la gran tribulación. Lo que le van a hacer frente son ellos. Pero faltan dos. ¿Quiénes más? Los testigos. Los dos testigos. Y eso va a ser por un tema especial para ellos. ¿Quiénes creen que sean? Son 144,000. Pero aparte de esos, van a surgir dos testigos poderosísimos que se van a enfrentar al anticristo. Y al cabo de su ministerio van a ser vencidos. Van a ser muertos. Pero entre tanto que esté su ministerio, van a ser un dolor de cabeza para el anticristo. ¿Quiénes son? Podemos adelantarle tantito. ¿Quiénes son? ¿Quiénes creen que sean? Elías. No, Elías. ¿Qué más? Porque aquí cuando aparece, cuando Jesús se transfigura, se aparecen dos personajes. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Pero si Moisés sí murió, va a resucitar y otra vez va a morir. Es un misterio, ¿eh? Son dos que se van a levantar. No. Pero Enoc no murió, dice que fue llevado al cielo, no murió. El que no murió tampoco fue Elías. Qué curioso que sean dos que no murieron. Pero no aparece Moisés. Pero ese es un tema especial para ellos. Nada más que tan fuerte va a estar eso que van a tener que levantarse estos dos testigos. Y al final van a ser vencidos, como los 144,000. Pero habla de unos que queden, bienaventurados los que queden, pero la mayoría va a ser asesinada. Va a ser a presión de sangre en su salvación. Pero a lo que voy, que inició con el pueblo de Israel, continúa la iglesia en la evangelización, termina el tiempo de gracia y ellos van a terminar la evangelización. ¿Bien? La cronología de cómo va a estar, Apocalipsis 6:10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Fíjense otra vez. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de las cuales habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo murieron esas almas? Fueron los que murieron en el Coliseo. Fueron los que murieron en la cruz y los prendía fuego. Esos son estos. Van a morir, esos 144,000 van a morir como ellos. Otra vez, fíjense lo que dice. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el andar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, y clamaban ante ambos diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ellos fueron perseguidos, pero también los que van a salir de la gran tribulación se van a unir a ellos. ¿Ya se fijaron? Que van a ser asesinados a precio de sangre. La iglesia no, ya se fue, son del pueblo de las 12 tribus. Para ellos es esto. Entonces, sin predicadores no se queda el mundo. Les seguirá una gran tribulación a esos 144,000. Y el resultado de esa evangelización al mundo entero es una multitud incontable. Entonces, a precios grandes será
los mártires que van a salir de esa gran tribulación. Son mártires en medio de la hora oscura. Tremendo, ¿eh? Apocalipsis 10, 11. Cuando abrió el quinto sello, ya lo vimos. Entonces van a morir los mártires. Isaías 66, 18. Fíjese lo que dice. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones, lenguas, y vendrán y verán mi gloria, porque dentro de ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones de Tarsis, de Puf, de Dur, que dispersarán a las costas de Galas, que no oyeren mi voz, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Ya se fijaron que van a ir a llevar ese evangelio? Esta es una profecía que no se ha cumplido, pero es una profecía que le habla al pueblo de Israel, que ellos son los que van a llevar el evangelio. Otra vez, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrán para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal. Ya vimos la señal que van a tener en su frente. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Y habla de Tarsis, de Bud, de Dud, de Tubal, de Jabal, a las costas de Galas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traeré a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Esta es una promesa hija de Dios. Ellos van a llevar ese evangelio. Entonces, sin predicadores no se va a quedar la humanidad. Después del arrebatamiento restaurará al pueblo de Israel, y con él se va a cerrar la última cena. 70 semanas están señaladas para tu pueblo. Y si son 69 las que han pasado y falta una, esa es la última semana del pueblo de Israel. Para tu pueblo, no para la iglesia. Le habla al pueblo de Israel. Ellos van a cerrar. Van a cerrar. Está tremendo, iglesia de Dios. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Ya lo habíamos visto, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ninguna. Tiempo de gran tribulación. Si detienen el aire, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que pase? Estamos hablando de la gran tribulación. Detienen los vientos, el calor, el calentamiento global va a ser altísimo. El sello del Dios vivo. ¿En qué consiste entonces la iglesia de Dios? Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Ese es el sello, un nombre visible. La iglesia lo tenía en su corazón, ellos lo van a tener en la frente. Esos dos grupos se van a levantar. Satanás sella los suyos y Dios sella los suyos. O sea, ¿cómo va a estar tan tremendo que van a tener que ser sellados? Ay, seres. Isaías 66:18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrán para apuntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y veré de los escapados de Exá. Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos. Iglesia de Dios. Ya vimos que son 144 escogidos. ¿Creen que la iglesia está entre ellos? 144,000. Si ya vimos que son
12 tribus. Y de ellos van a salir. No aparece la iglesia en esos 144,000, solamente son judíos. Pero su trabajo va a traer su fruto. Entonces terminará la evangelización de todas las naciones con ellos. Entonces, había alguien que había preguntado, ¿habrá salvación en la gran tribulación? Sí, sí la va a haber, iglesia de Dios. Sí, sí la va a haber. Ese es el objetivo de la evangelización. ¿Y a qué precio entonces va a ser? Sale. ¿A precio? ¿Cómo murió Pablo? ¿Se acuerdan cómo murió Pablo? Su cabeza. ¿Cómo murieron los demás? Unos quemados, apedreados. Eso es lo que nos escribe, hay que ser de Dios. Por eso aquel hermano que digo que pasaría una gran tribulación, sí la va a pasar. Sí la va a pasar. Iglesia, ¿seremos la última generación? ¿Qué dicen ustedes? Ya vamos a entrar, ya ¿O creen que todavía no? Con todo lo que estamos viendo, con todas las señales, con todo lo que nuestros ojos están viendo, ¿seremos la última generación? Entonces, si somos la última generación, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Dijo, no pasará de esta generación. ¿Cuántos años tiene una generación? Bíblicamente, 70, dice Salmos, ¿no? Y 80 los más robustos. ¿En qué año Israel volvió a ser nación? En 1948, el 14 de mayo, volvió a ser. ¿Y cuántos años? Si somos la última generación de 1948 que Israel es el reloj profético, se echó a andar, ¿cuántos años llevamos? Saquen de volada 78. ¿Cuántos años faltan para una generación? Y si ustedes me dicen que estamos en la última generación, ¿cuántos años faltan? Ya estamos. Ok, supongamos que no esa es la flecha. Supongamos a qué edad murió Jesús. A los 33. ¿En qué año nació? Así nada más de rápido. ¿En qué año nació? Yo sé que ustedes saben. Unos dicen que desde que empezó este siglo pasado, por eso es antes de Cristo y después de Cristo. Otros dicen que no, que él nació en el año 3. Y así, padea. Supongamos que nació en el año 3. En el año 3. Ahorita en qué lugar estamos. ¿Cuántos años faltan para que sean 2000 años? Si nació en el año 3 y vivió 33 años, para el 2033 se cumplen los 1000 años. 6 años de existencia. Y vienen milenios. Por eso la pregunta es, ¿seremos la última generación? Por todos lados ya vemos que ya estamos cerca. Ya se escucha, se oye por todos lados que se está acabando el tiempo. Se está acabando un tiempo. Entonces es tiempo pues, de ponernos a puertas. Tenemos tiempo. ¿Por qué esperamos, iglesia de Dios? ¿Qué espera la iglesia? ¿Pasar? Esto es algo fuerte. Esta segunda parte y la primera parte nos ha hablado de que la gran tribulación es algo tremendo. Y si es la última generación que esperamos, ¿crees que Dios necesite de ti? Él tiene ángeles y tiene millares y millares. ¿Quién lo adore? ¿Necesita de ti?
Sin en cambio decidió dejar su lugar, hacerse hombre y pagar tus pecados, historia, y morir en tu lugar. Y no necesita de nosotros, sin en cambio lo hizo. ¿Por qué no le damos la gloria a Dios? Ya se fijaron cómo todo tiene sentido, todo va cobrando. Va a iniciar, esto da inicio, nadie lo va a detener. Nadie. No estás cerrado de ojos de lo que va a acontecer. Esto va a suceder. Va a suceder. Dios no necesita de nosotros, sino en cambio nos da la oportunidad de que salgamos y nos da un medio para que salgamos. Vimos que dio la arca de Noé y vimos cómo salió de Sodoma y Gomorra, que no fue lo mismo que el gentil. Tuvieron dos cosas diferentes. Igual para nosotros, sacamos. La invitación es salir de lo que se viene, de los juicios que se vienen, de lo más oscuro que se viene. Esa es la invitación. Ya son 2000 años de evangelización y todavía hay quien lo rechaza. Todavía hay gente que dice no, que parados por los caminos y preguntad por la senda antigua. ¿Y qué dijeron ellos? No andaremos, ya lo descarado, no andaremos. Igual a lo descarado de ahorita, ya se viene y ellos dicen, no andaré. No andaremos. No estamos lejos, iglesia. Somos la última generación. Acérquense a Cristo. Sigamos. Si vienen o no vienen, ya es cosa de Dios, pero nosotros continuemos. Continúa tu limpieza, tu santificación. Apártate del mal. Vas a tener recompensas. ¿Sí? 70 años de vida por una eternidad se te hace bonito. Son 70 años de vida. Si somos la última generación, busquen de Dios, iglesia. Todo lo que hizo fue por amor. Y una vez más te dice que eres algo especial para Jesús. Tan especial que te puso en sus tesoros. En el lugar de todo lo bonito que Jesús, Dios tiene, te puso en ese lugar. En el lugar. ¿Dónde pondrías tus joyas tú? Lo más apreciado que tienes, tu oro, tu plata, tus piedras, tus gemas, lo pondrías en un lugar bonito. Eso fue lo que Dios hizo contigo, que te ha puesto en el nuevo lugar de sus tesoros. Eres un tesoro para Él. Aún Satanás no tiene esa oportunidad. Nosotros sí. Si caes, te levanta. Y si vuelves a caer, te va a volver a levantar. Porque tú eres su especial tesoro. Tú eres. Llévatelo. Llévatelo a casa. Tú eres lo mejor. Eres alguien especial. Estás invitado, iglesia de Dios. Estás invitado. La bendición no está en la tierra. Sí, necesitámonos. Pero lo mejor está por llegar. Lo mejor. Y lo mejor es Él. Él es lo mejor. Entonces hoy es día de salvación. Acepta a Cristo. Acéptalo. Y este es el mensaje del día de hoy, iglesia. Y no lo quiero decir, lo voy a leer. San Mateo 22, del 1 al 10, para que no se pierda nada de lo que te vas a llevar el día de hoy. Fíjate el mensaje del día de hoy.
Y respondiendo Jesús les volvió a decir en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su alabanza, otros a sus negocios, otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y envió a su ejército a destruir a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halláis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Este es el mensaje, iglesia de Dios, que se van a celebrar unas bodas, pero ellos no quisieron. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. El pueblo de Israel. Vosotros, esos cojos ciegos somos nosotros. Nosotros somos los buenos y malos. No estábamos invitados, ahora la invitación es para ti. Se van a celebrar unas bodas, contigo o sin ti se van a celebrar. La invitación es para nosotros. Hoy es el día de aceptar a Cristo. La invitación está. No nada más es la gran tribulación y lo que se viene. Deja eso aparte. Te está invitando a lo de vos, de lo mejor. Ya tienes sus todos encolgados, ya está todo puesto, la invitación ya está. Solamente faltas tú. Gloria sí. Va y se van a celebrar. Ese es el mensaje, iglesia de Dios. La comida ya está lista. Todo está listo. Se excusa. ¿Tienes excusas? En verdad. ¿Qué es lo que impide? Ellos se excusaron. Nosotros, el primer canto que tonó la iglesia hace rato, ¿qué decía? Ven, ven, ven. Eso entonaste desde la primera alabanza. No te quedes, iglesia. La invitación una vez más está hecha. Las consecuencias son terribles. Hoy es el día. De paz, porque esta promesa es verdad. Y lo es. Ve paz, iglesia, ve en paz. Tú estás para la gran tribulación. Ve en paz. Y espera la promesa de Dios. La invitación está bien. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, porque en medio de la oscuridad tú das luz, tú das esperanza. La iglesia está puesta sus ojos en ti, mi Dios. Tú eres la esperanza. Está puesta nuestra fe en ti, mi Dios. Vuestros hijos, vuestras familias, viva nación santo.
Creemos en ti que tú tienes el poder, mi Dios. Señor Jesucristo, despiértanos. Despierta el don que tiene esta iglesia. Restaura nuestros pies, mi Dios, no los queremos quedar. Queremos contemplarte. Queremos conocer tu santidad, tu belleza. Creemos en ti, Dios. Dijiste que iban a venir los verdaderos adoradores en espíritu de verdad. Queremos ser esos adoradores. Unge nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros labios. Danos victoria. No nos avergüences. No nos pagues conforme a nuestra maldad. Que perdones nuestros pecados más ocultos que Señor. Delante de ti nos postramos y te decimos que necesitamos todos. La noche es que acerca, Dios, y el tentador viene. Santitud, restauranos, santifícanos, mi Señor. No nos avergüences, hemos fallado, sí, Dios. Hemos fallado y lo reconocemos, y hemos pecado delante de ti. Esta iglesita te necesita tu protección, mi Dios. Que reprendas todo lo que estorbe, que todo espíritu inmundo que esté atado sea desatado, sea reprendido en el nombre de mi Señor Jesús. Rompe toda cadena de amargura, mi Dios. Cierra todas las puertas y ventanas que nos apestan. Mátalos, que sean endurecidos sus espíritus. Porque este es el templo del Espíritu Santo, en donde decimos que habita en esta iglesia, mi Dios. Es tiempo que esta iglesia, si no sabemos pedir conforme a tu misericordia, te escucha tu iglesia, lo que necesita, oh Padre, te santos, restaura, Dios muy. Y Señor, cuida a nuestros hijos de todo que no vemos. Y representemos todo lo que pierda. Pues un matrimonio construcción. Cuidados a lo que quiere que los empesten. La más es gran bendición. En tus manos ponemos a nuestros hijos, a esta, a los jóvenes. Muestra de tu gran gloriosa, ábrelo, sencilla. Gracias te damos, Espíritu Santo, por el día de hoy. Que este mensaje que quiera que se haga en vuestro corazón. Gracias. ¿Qué es? Te el nombre del Señor.